El tema del rol del arte y la cultura en la redemocratización social en Chile lo voy a abordar desde el activismo cívico, porque me parece que es a través de el activismo cívico en donde se reúne, se encarna tanto el proceso hacia la redemocratización como los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de los años. Hay 4 conceptos más o menos que sirven para ordenar mi reflexión en torno a esto: el concepto de cultura, de resistencia, de performance y ciudadanía. ¿Qué se entiende por cultura? Yo vengo desde los estudios culturales. El concepto de cultura desde los estudios culturales involucra la creación de mensajes simbólicos que están íntimamente entronados, entroncados en una historia, memoria personal, colectiva, social. Es la creación de mensajes simbólicos que parten de un contexto específico, histórico, social. Y en la creación de estos sentidos, lo que importa es que se pone a circular nuevos sentidos. Hay una intervención para crear nuevos significados. Entonces, lo que vemos con la cultura y lo simbólico es que se ponen a circular nuevas significaciones, nuevos sentidos. En el contexto de la performance, ¿qué es lo que es una performance? En términos muy, muy simples, podemos decir que la performance es como la reunión entre las artes visuales y lo escénico. Son actos estéticos. ¿Qué relevancia tiene hablar de la performance para hablar de la redemocratización? Bueno, en el contexto del activismo cívico en Chile, lo que me interesa es que la performance adopte el elemento de la resistencia, y es una resistencia que se viene a gestar sobre todo desde la dictadura. ¿Y cómo se manifiesta esta resistencia desde lo performativo? Irrumpiendo en el Estado público, en lo público, que es un espacio que ha sido negado, que ha sido prohibido, un espacio ciudadano que ha sido extirpado. Y en ese contexto, ¿para qué lo performativo? ¿Qué función cumple lo performativo más allá de irrumpir? Mi posición sobre esto es que lo performativo funciona, por lo tanto, para suplir, viene a ser como un sucedáneo ante la falta de ciudadanía o la mala calidad de dicha ciudadanía. Y es en ese contexto que lo performativo sirve para hacer ciudadanía, para mostrar un rol dentro de un contexto social, además dentro de lo colectivo, no desde lo individual, sino desde lo colectivo, y en eso entronco muy bien con lo que acaba de decir Nelson. Aquí me gustaría comenzar a mostrarles algunas imágenes. Tenemos aquí un PowerPoint. Por supuesto, comenzar con el rol tremendo de las asociaciones de familiares detenidos desaparecidos en Chile y la asociación de los familiares de torturados y prisioneros políticos. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos nosotros a ver los primeros elementos de una performance de la resistencia y de invasión y de reclamación del espacio público. Las mujeres, sobre todo eran mujeres, siguen siendo, ¿no?, que llevan las pancartas, las fotografías de sus amores, de sus familiares desaparecidos, ¿no?, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, y la pregunta, ¿dónde están?, ¿no? Es decir, esto ya representa un llamado tremendo a una resistencia, una exigencia. Luego vemos que las siluetas, ¿no? En las siluetas vamos a ver que esta es otra manera de una performance, donde las siluetas de la imagen de la persona que se busca, del familiar que se busca, va a estar en negro o estar en blanco. ¿Y de qué manera vamos a ver la visualización? En la visualización vamos a ver de qué forma este inicio tan simple, tan modesto de la fotografía con el dónde están, la silueta, luego lleva a resignificar, a aumentar, a magnificar, a agregar elementos estéticos dentro de cómo visualizar, visibilizar la desaparición, los nuevos lenguajes, los muros, las siluetas nuevamente, y luego estas muestras, digamos, de los rostros cubiertos, que sobre todo emergieron en el contexto de la prisión cuando Pinochet fue arrestado en Londres.
Vamos a ver también los encadenamientos. Este es un momento en donde la Asociación de Familiares hacen acciones, hacen performance, como este acto del encadenamiento en el ex Congreso Nacional, que es luego fotografiado por Luis Navarro y luego se convierte en un documental, aparece en La ciudad de los fotógrafos de Sebastián Moreno. Cómo se van sumando niveles de sentido, se van sumando, se van agregando, se van expandiendo. La señora Ana González es una de las figuras de todo este proceso, ¿no? Y ella murió en el año 2018, aquí está cuando estamos en una de las últimas presencias de ella. Pero también vemos el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Ellos llevaron a cabo una serie de performances, una serie de actos para denunciar la tortura en Chile. Y por supuesto el movimiento de Mujeres por la Vida. El movimiento de Mujeres por la Vida también llevó a cabo una serie de performances y esto quedó ahora documentado en Hoy y No Mañana, el documental de Josefina Morandé del año pasado. En el contexto de los familiares está la cueca sola, formó parte de una de las tantas performances que ellas llevaron a cabo. Ya la cueca en sí mismo es una performance, pero para el grupo de estas mujeres que buscan a sus seres queridos se transforma en otro nivel. Y está la fotografía del ser querido, pero luego las arpilleristas, ¿no? El arte de la arpillera también le da otra vida, le da otra lectura, le da otra versión. Ahora en el elemento de trabajar con las manos, lo artesanal, todo lo que está detrás, digamos, del trabajo artesanal de la mujer con los hilos, con el tejido social, los colores, los restos, los remanentes, y pienso en lo que acaba de mencionar Nelson sobre esta bandera, ¿no? Es decir, cómo llegamos a estos diálogos, el trabajo de las manos con lo más básico, en lo cotidiano, en lo prosaico, en el sentido en que lo decía Nelson. Vamos a pasar a las arpilleras. ¿Qué es lo que significa el trabajo de las arpilleras? Es un trabajo tremendo, ¿no? Hay mucho escrito sobre esto. Y yo me quiero detener solamente en dos aspectos. Dentro de lo performativo, del espacio de la resistencia, el aspecto de género, el aspecto del artesanal, el aspecto del cuerpo que mencionaba Nelson, es decir, la creatividad, ¿no? Cómo el cuerpo mismo está allí, en este caso, en hacerse. Y en las arpilleras vamos a ver por lo menos dos ámbitos, ¿no? La denuncia para la sanación de lo público, pero también está la denuncia para la sanación de lo íntimo. Aquí tenemos Verdad y Justicia, pero también está esta dama sentada en la ventana en actitud de espera, ¿no? La llegada del ser querido. Ese es el ámbito de la sociedad civil. Me gustaría pasar ahora al CADA. El CADA cumplió un rol fundamental desde el arte, en una intervención en lo público. Y con el colectivo de acciones de arte, con Juan Castillo, Lotti Rosenfeld, Raúl Zurita, Diamel Entit, Fernando Balcells. Este grupo que generó el colectivo hicieron una serie de acciones de arte, le llamaron ellos. Por ejemplo, esta del medio litro de leche, que esta campaña que se llamó Para no morir de hambre en el arte en el 79, que realmente rememora de manera directa la campaña de Allende de medio litro de leche para suplir la desnutrición que existía en Chile en ese entonces, ¿no? Pero las campañas más importantes que van a llevar a cabo, las acciones de arte, las intervenciones públicas, las intervenciones ciudadanas más importantes que van a hacer el CADA, por ejemplo, van a ser lo de las cruces, ¿no? Una milla de cruces sobre el pavimento, aquí está Lotti Rosenfeld, que luego va a llegar a el no más que va a ser básicamente esta frase trunca, que va a estar escrita en muros y que en este caso es una convocatoria en el año 83. Lo interesante de esta frase trunca, que hoy en día llamaríamos un tag en el lenguaje del graffiti, ¿no? Es que al ser trunca está interpelando, llamando al que visualiza, al que ve esto, a terminar la frase. Uno la termina, no más terror, no más censura, no más muerte, no más hambre. Entonces hay un elemento de generar, de romper el silencio con el que comenzábamos para generar una colectividad que se hace partícipe de este tag, de esta frase que viene del mundo del arte.
Esto va a ser perpetuado, va a ser continuado en infinitas formas, tanto en Chile como en el extranjero. Yo aquí solamente estoy mencionando cosas dentro de Chile. Por ejemplo, el documental No Olvidar, de Ignacio Agüero, del año 82, que es el documental que abre el cine de la memoria dentro de Chile. No Olvidar, y aquí está el gesto con la cruz del no más. Por supuesto, cuando llegamos al año 88 y llega el momento del plebiscito, el no ya lo tenemos inserto en nuestra mentalidad, ya está instalado en nuestro inconsciente, en nuestras ansiedades, ¿no? Y lo que va luego a reusar, a reconvertir, a resimbolizar, expandir, para abrir todo un espacio crítico sobre lo que fue este momento en la película de Larraín del 2012. Por supuesto, un rol muy importante lo cumplen las yeguas del Apocalipsis, el colectivo compuesto por Pedro Lemebel y Francisco Casas. Este es un colectivo que va a irrumpir de una manera absolutamente novedosa en el contexto chileno. Es una irrupción desde la diferencia de género, pero es una diferencia de género desde lo proletario. Por lo tanto, hay un elemento de identidades que están en lo genérico, sin obviar, sin omitir el aspecto de clase. Y aquí tenemos las dos Fridas, ¿no? Que es una cita, una reconstitución del cuadro de Frida Kahlo, en donde Frida Kahlo hablaba de su herencia alemana, europea, mexicana, indígena, en este caso reconfigurado para hablar del género. Y algo para lo cual Lemebel insistió y tuvo un tremendo aporte en el proceso de la redemocratización en Chile, tiene que ver también con redemocratizar la política de izquierda, la ortodoxia en este caso del Partido Comunista y su rechazo, digamos, a abrirse a otras identidades de género. Vamos a llegar al movimiento pingüino. El movimiento pingüino del 2006 realmente representa la explosión que va a explicar todo lo que ha venido después. Es decir, que pasamos de esta frase que se criticó tanto, ¿no? El no estar ni ahí, a una revolución pingüina, que para mí es como el ensayo de todo lo que va a ocurrir después, que ha sido gatillado, liderado por los estudiantes. Aquí vemos a estos dos estudiantes, ¿no? Alzados y conversando, y la principal agenda es la LOCE, ¿no? La derogación de la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, que desregularizó la educación, la dejó en manos de los municipios, es decir, sujeta a las condiciones socioeconómicas propias de los municipios, fuera de una política estatal. Vamos a llegar con la próxima diapositiva, Juan, de la revolución pingüina. Lo que hacen los pingüinos es legitimar la resistencia. Es decir, no somos terroristas ni delincuentes, somos estudiantes conscientes. Debemos de recordar o aprender para los más jóvenes que el derecho a la protesta, a la resistencia, fue absolutamente estigmatizado por la dictadura, ¿no? Por lo tanto, este es romper con ese lenguaje y algo muy importante, las demandas. Aquí aparecen grupos de adolescentes que tienen una lista de demandas concretas, como vemos aquí en la fotografía. Llegamos así al no más lucro, es decir, 5 años después, lo que hace el movimiento estudiantil del 2011, que se convierte en un movimiento social transversal, es que cumple 3 funciones fundamentales dentro del proceso de la redemocratización en Chile, desde la cultura. Recoge el no más del CADA e identifica. No queda abierto, no más hambre, no. Identifica que el objeto de la resistencia es el neoliberalismo, la madre de todas las madres en la situación chilena actual, ¿no? Identifica el neoliberalismo y reencarnece, reevalúa, retrae y encarna, digamos, lo colectivo. Ahí vemos el no más con las manos en alto, ¿no? Y por supuesto la crisis de la representación, que es lo que tenemos en este momento, el no me representas. El movimiento estudiantil en lo performativo. Este es el segundo elemento fundamental que introduce en términos de un proceso de redemocratización de la cultura, está lo performativo. Como los lenguajes son con el cuerpo, como decía Nelson. Hay un elemento de lo cotidiano, de lo prosaico, usando el lenguaje que introdujo Nelson. Aquí tenemos varias performances. El día en la playa, cuando Lavín declaró que se adelantaban las vacaciones de invierno,
moderno, la besatón, un amor sin lucro, los carnavales, los cuecazos por la educación, lo performativo. Y luego el canibalismo cultural. Recojo aquí el concepto que introdujeron los brasileños en 1920, ¿no? Andrade, de la antropofagia cultural, es decir, más allá de la izquierda y la derecha. Los brasileños aprendieron esto muy tempranamente, ¿no? Es decir, de qué manera cuando se trata de mensajes culturales no se trata de rechazar a priori, sino se trata de devorar, de agarrar lo que te sirve más allá de dónde ha sido producido, si fue producido en el bloque capitalista o en el socialista. Y en este contexto, por ejemplo, la Genkidama para la educación, es muy relevante que se haya recogido el poder de la energía colectiva. Y hay toda una performance sobre esto. Y con el thriller de la educación, Michael Jackson, los flash mobs, etcétera, realmente se patentiza el estado zombie del capitalismo. Bueno, ahí teníamos entonces un video para ver de qué manera los estudiantes actuaron, performativizaron, ¿no? En la plaza, en el espacio público, algo que viene del anime japonés. Me gustaría luego hablar de las AFPs, muy brevemente, ¿no? Es decir, de qué manera este movimiento, el movimiento cívico, ahora va a incorporar un grupo demográfico distinto, a la gente mayor, a la gente que sufre las repercusiones directas del neoliberalismo en Chile, y por supuesto vemos de nuevo resignificado, ampliado el concepto del no más. Pasamos luego al no más abusos a los pueblos indígenas y los problemas ecológicos, no más ríos secos, etcétera. Y el no más se ve en la violencia de género. Comenzamos a verlo en la violencia de género, en no más femicidio, no más violencia, y por supuesto vamos a derivar luego en el Mayo Feminista, ¿no? En el 2018. En el Mayo Feminista lo que vamos a ver entonces es realmente la conjunción de dos aspectos centrales dentro de lo performativo: el cuerpo. De qué manera desestigmatizar, cómo releer, cómo quitar la lujuria, si se quiere, normalizar el cuerpo de la mujer como un cuerpo, digamos, que no tiene que estar sujeto al abuso masculino, patriarcal, más bien. Por ejemplo, aquí dice que el macho no te achique la calle, pero hay otro elemento muy interesante que se refunda, se rearticula con el Mayo Feminista, y es lo de las máscaras, las capuchas, que son hechas a mano, son trabajos artesanales, son trabajos individuales, bordados, con lentejuelas, y además hay todo un maquillaje, hay toda una puesta en escena que viene con el cuerpo, pero que también está en la mano, en la creación artesanal. Y luego vamos a llegar al alzamiento de octubre. El alzamiento de octubre, que comenzó en octubre del año pasado, para mí es la síntesis de todo lo que se ha ido construyendo antes. Es decir, no podríamos haber llegado a esta explosión de demandas clarísimas. Y con esta efervescencia performativa, artística, musical, grafitis, actuaciones, etcétera, si no hubiéramos vivido todo lo anterior. La resignificación de los sentidos aquí es una explosión también, es una explosión de sentidos, es una explosión de significados, es una explosión de colectividades que quieren hablar y manifestarse y que reclaman de distintos modos el espacio público. Algo que va a aparecer también es el canibalismo cultural, pero en el caso del alzamiento de octubre vamos a ver lo heroico, y aquí tenemos una serie de héroes. Hay un elemento muy sarcástico, muy irónico, muy, digamos, desde una periferia, un tercermundismo, como se decía hace unos años, y construimos nuestro propio catálogo de héroes, como ustedes ven aquí el Negrito Matapaco, el Pechicú, el marciano que mencionó la primera dama, ¿no? Y tenemos, por supuesto, el Pareman, el Capitán Alameda, que es una nueva manera de usar la cultura popular, pero reinventarla, resignificarla desde el contexto chileno.
las máscaras que van a aparecer en el 8M, en las tesis, vemos aquí el violador eres tú, y cómo también se resignifica en el contexto del alzamiento de octubre lo de las capuchas. Aquí vemos una capucha en donde ya un ojo no está, y está bordado, está bordado. Por lo tanto, los sentidos, las significaciones. Y cómo se van a dar de nuevo el feminismo, esta cuarta ola, las capuchas de la resistencia, cómo va a haber una individualidad dentro de lo colectivo. Y volvemos a las arpilleras, es decir, no podemos ya vivir sin las arpilleras, estas están en la Plaza de la Dignidad, las arpilleras ahora de la resistencia no al neoliberalismo, no tanto a la dictadura, sino ahora al neoliberalismo. Me gustaría terminar con un breve clip de un baile de los chicos de la primera línea, un baile, digamos, Te estoy buscando, del Chico Trujillo. Bueno, yo termino allí, quería simplemente terminar diciendo que si bien en el 83 nuestros amigos queridos Chuenquinilo hablaban del silencio, de la apatía, no podríamos estar más lejos de ello ahora, ¿no? Estamos allí en este baile, una suerte de bolero, la canción Cebolla, otra forma de redemocratización que hemos vivido en Chile, ¿no? De aceptar nuestras emociones, nuestra propia cultura mestiza, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la nueva canción, con el canto nuevo, ni con el rock, sino la sentimentalidad. Hay un elemento allí muy importante que ahora no tuve tiempo de abordar, pero quiero terminar con eso para abrir el foro. 1 millón de gracias por la oportunidad y espero que haya lindas preguntas, comentarios, lo que sea. Gracias.